La electricidad. El circuito eléctrico es un camino cerrado formado por elementos conductores. Por él circula la corriente eléctrica y está formado por los siguientes elementos. Un generador que suministra la energía al circuito. Los receptores que transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía, por ejemplo, la lámpara o bien un motor o un timbre. Los conductores que llevan la corriente de un elemento hasta otro. Suelen ser cables de cobre. Los elementos de control, en este caso un interruptor, que sirve para activar o desactivar el circuito. Y elementos de protección, que protegen al circuito de sobrecargas. Por ejemplo, en este caso, un fusible. Vamos a ver los elementos generadores de corriente. Los más elementales son las pilas y baterías, que transforman la energía química en energía eléctrica. Tenemos las pilas y las baterías, pueden ser la del teléfono, la del coche o bien un power bank. Hay pilas que son recargables, pero las pilas recargables son baterías, porque la característica de la batería es que se pueden recargar. Los símbolos son los siguientes. Las pilas tienen una línea larga, que es el polo positivo, y una línea corta y un poquito más gruesa, que es el polo negativo. Y la batería se representa como dos pilas en serie, dos pilas una al lado de la otra, como muestra la figura. Otros generadores son el alternador y la dinamo. El alternador, como este que es un alternador de un coche, genera energía eléctrica a partir de energía mecánica, a partir del movimiento. Los generadores, aparte en el alternador del coche, los alternadores se pueden encontrar también en plantas generadoras de energía, por ejemplo, térmicas, nucleares, hidroeléctricas o los aerogeneradores, que provienen la energía del viento. Otro tipo de dispositivo que genera electricidad a partir del movimiento son las dinamos, pero son mucho más pequeñas que los alternadores. Por ejemplo, dinamos llevan las linternas para poder cargar la batería. Y también las bicicletas suelen llevar una dinamo para activar la luz. La dinamo está formada por un imán que gira cerca de una bobina de hilo de cobre. En la bobina de hilo se genera una corriente, un campo magnético y genera una corriente eléctrica. Los símbolos de la dinamo y del alternador son los siguientes. La dinamo es un círculo con dos líneas que señalan la corriente continua, y la corriente alterna es un círculo con una curva en su interior que indica la corriente alterna. Otros generadores son las placas fotovoltaicas. Transforman la energía del sol en energía eléctrica directamente. Las placas fotovoltaicas se pueden encontrar en huertos solares o en placas individuales para las casas. También las llevan a algunas calculadoras y a algunos relojes. El símbolo de las placas fotovoltaicas es un círculo y una batería en su interior. La forma más moderna de generar energía eléctrica, una de las formas más modernas, es la célula de combustible. La célula de combustible transforma la energía química que tiene la molécula de hidrógeno en electricidad. Está formada por una membrana que separa los átomos de la molécula de hidrógeno y al separarlos genera electrones libres que forman una corriente eléctrica. Estos átomos de hidrógeno se unen al oxígeno del aire y forman un residuo que es H2O, agua pura. No tiene ningún otro residuo. Los receptores transforman la energía
eléctrica en otras formas de energía diferentes. Por ejemplo, en lámpara y bombilla se transforma en energía luminosa. Lámparas hay de muchos tipos, con diferentes tipos de casquillos y diferentes formas. Y también están los tubos fluorescentes, que también son puntos de luz. El símbolo de las lámparas es un círculo y un aspa en su interior. Hay otros elementos que también generan luz, que son los diodos que emiten luz, LED. Son unas bombillitas pequeñitas, lo hay en diferentes colores, que son materiales semiconductores que emiten luz sin calentarse apenas, con lo cual tienen un muy alto rendimiento. Se aprovecha para hacer bombillas LED, que son unas lámparas con muchos diodos LED conectados en serie. El símbolo del diodo LED es un triangulito con una barrera y unas flechas que salen de él. Aparte de las bombillas, también en los motores generamos movimiento a partir de la electricidad, energía mecánica. Tenemos motores de corriente continua y motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua son pequeños y se utilizan en el taller para hacer práctica o bien en los juguetes suelen llevarlos. Están formados por unas placas de imán y una bobina que gira en su interior, y la conexión se hace a través de escobillas. El símbolo de los motores de corriente continua es una M dentro de un círculo. Los motores de corriente alterna se utilizan más bien en la industria, en todas las maquinarias de la industria, pero también en todos los electrodomésticos de la casa. Por ejemplo, este que hay en la parte inferior es el motor de una lavadora, también lo tiene la batidora, el secador del pelo, el ventilador. El funcionamiento es parecido al motor de corriente continua, pero aquí no hay imanes, sino que hay bobinas en el estator que generan campos magnéticos. Los motores de corriente alterna funcionan con una corriente alterna como se ve en la figura. Su símbolo es una M y una curvita que es el símbolo de la corriente alterna. Las resistencias son otros componentes eléctricos que transforman la energía eléctrica en calor, en energía calorífica. Se utilizan para calentar, por ejemplo, en los braseros, las estufas, los radiadores, pero también en las cocinas, en las placas vitrocerámicas, en el horno. Esta es una resistencia de un horno. También en otros electrodomésticos, como puede ser el secador de pelo, cualquier electrodoméstico que dé calor, tiene resistencia en su interior. Sus símbolos, hay dos tipos. Uno que es un rectángulo simplemente y el otro es como si fuese una montañita. También hay otras resistencias más pequeñitas que se llaman resistencias electrónicas, que las estudiaremos más adelante. La electricidad también la podemos transformar en sonido, en los timbres, en los zumbadores y en los altavoces. Los timbres tienen forma de campana y un martillito que los golpea. Los zumbadores son unos componentes electrónicos pequeñitos que hacen un ruido intenso. Y los altavoces son los que tienen todo nuestro equipo de sonido y de música, radios, cascos, etc. Sus símbolos son los siguientes. Y por último, la energía eléctrica también la podemos transformar en energía magnética, en magnetismo. Como se ve en la figura, una bobina es un arrollamiento de metal, normalmente cobre, aislado, alrededor de un núcleo de acero. Cuando se conecta, se convierte en un imán, y cuando se desconecta, pierde las propiedades magnéticas. Las bobinas las podemos encontrar en los circuitos electrónicos, en forma de toroide o en forma longitudinal. Y se utilizan, por ejemplo, en las máquinas para golpear cosas o bien en las puertas de nuestras casas para abrirlas desde el interfono. Hay otros imanes o electroimanes muy grandes que se utilizan en los desguaces para aplastar coches y separar los materiales férricos de los no férricos. El símbolo del electroimán y la bobina es el siguiente. Los elementos de control son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando ya no lo necesitamos. O sea, encender y apagar. Están los interruptores que permiten
encender o apagar de forma continua, como se ve en el circuito, se apaga y se queda apagado o se enciende y se queda encendido. Tenemos de diferentes formas, con palancas, con pulsadores o los que tenemos normalmente en las paredes de nuestras casas para encender las luces. Su símbolo son dos circulitos y una barra que indica la parte que abre y cierra. Otro tipo de interruptor sería el pulsador. Los pulsadores son interruptores que solamente funcionan mientras que están pulsados, mientras que están accionados. Tienen un muelle en su interior que hace que retorne a la posición inicial. Hay diferentes formas para ponerlo en los circuitos electrónicos. Cualquier dispositivo electrónico suele tener pulsadores. Las teclas del ordenador, por ejemplo, son pulsadores. O bien los interruptores que tienen muelle, como los timbres de la casa. Sus símbolos hay de dos tipos, normalmente abierto o normalmente cerrado. El normalmente abierto solamente se activa el circuito cuando lo pulsamos, y el normalmente cerrado funciona todo el rato el circuito y se apaga cuando nosotros lo pulsamos. Los conmutadores son interruptores que tienen dos caminos de salida. Entonces podemos seleccionar qué camino se activa. Como se ve en la figura, el interruptor en la posición B enciende la lámpara de abajo, pero si lo pusiéramos en la posición A, encendería la lámpara de arriba. Seleccionamos qué camino tienen que seguir la electricidad. Hay de muy diferentes tipos, igual que los interruptores. Y su símbolo es un interruptor con dos caminos de salida, como hemos dicho en la descripción. Tenemos otros conmutadores, que puede ser el conmutador doble, que tiene 6 terminales porque son dos conmutadores que se accionan a la vez, funcionan a la vez. Estos conmutadores se utilizan para hacer girar el motor, cambiar el sentido de giro del motor. Puede girar a izquierdas o a derechas cuando lo pulsamos de nuevo. El último apartado serían los elementos de protección, que son dispositivos que protegen el circuito y también algunos de ellos a las personas. El fusible es el más básico de ellos. Es un hilo de cobre que se calienta, al pasar mucha corriente se calienta, y si pasa más corriente de la que tiene permitida, se funde y rompe el circuito. Pero impide que se queme todo el circuito. El problema que tienen los fusibles es que cuando se funden hay que cambiarlo, hay que comprar unos nuevos. Hay diferentes tipos de fusibles, de vidrio, de cerámica, de plástico, o sea, unos que tienen funda de plástico que se utilizan en los coches, o los antiguos plomos, que se le llamaban plomos, que eran unos fusibles que había que reponer un hilo de cobre cada vez que saltaban los plomos, que se fundía ese hilito. Su símbolo es el que hay a la derecha, un rectángulo con una línea en su interior. Otro dispositivo de protección son los PIA, pequeño interruptor automático. También se llama interruptor magnetotérmico. Son los que se utiliza actualmente en las casas para evitar que se rompan los circuitos. Si tenemos demasiadas cosas conectadas en un enchufe y se calienta la línea, el pequeño interruptor automático salta, o sea, baja la palanquita. Y se puede rearmar, no hay que cambiarlo, sino que se puede rearmar solamente una vez que se haya reparado la avería, subiendo la palanquita. Eso se llama rearmar el circuito. Son como los que se ven en la figura y su símbolo es el que hay a la derecha. Y el último componente de protección que vamos a ver es el interruptor diferencial. Salta y corta el suministro de toda la casa, no solamente del circuito que se ha calentado. Y lo que detecta es si hay alguna fuga de corriente. Protege tanto a la instalación como a las personas, porque si una persona ha tocado un cable sin darse cuenta, la corriente va a través de ella hasta tierra, y el interruptor diferencial lo detecta y corta la corriente en toda la casa.
Está en el cuadro general de protección que está en la entrada de la casa y tiene un botón con una T, un botón de test, que sirve para probar el funcionamiento y podemos comprobar si hay electricidad en la casa o no pulsando ese interruptor, pero cortamos la luz de toda la casa. El símbolo es un toroide que detecta si hay alguna fuga de corriente, como se ve a la derecha. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos visto qué es el circuito eléctrico y los componentes y símbolos. Y aquí dejamos el tema por hoy.